Quiero que vengas conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Así que mantengamos firme, ¿qué? ¿En qué nos vamos a mantener firme? Es en nuestra fe y en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, porque fiel es el que ha prometido, es el que promete, es el que habla sus promesas. Amén. Hebreos 11:1 dice: es pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Amén. La fe va más allá de mis sentidos humanizados. Va más allá de nuestra corazonada o pálpitos que podamos tener. Debemos creer, debemos confiar. Por eso en esta mañana yo quiero hablarte de este título que le pusimos a la palabra, a esta prédica. La fe no es un sentir. La fe es creer. Yo en este lugar no estoy por un sentir almático. Yo estoy parado y firme en este lugar porque creo que Dios va a hacer algo. Mis ojos en este lugar ven un lugar vacío. Vacío. Si antes de la pandemia este era un lugar que orábamos para que Dios lo llene, bueno, hoy hoy no hay nadie en este lugar. Y si no fuera por el Señor, yo no podría seguir predicando ni creyendo. Pero el Señor nos adoctrina para que podamos creer antes de ver, creer. Por eso es muy importante, quiero compartirte este concepto, creer. Yo no sé qué cantidad de personas me están viendo detrás, como siempre digo, y la pastora comparte lo mismo, detrás de una fría cámara que me está, un ojo ahí que me está mirando. Y que me cuesta tanto, mi amado hermano, predicarle a una cámara. Por eso quiero compartirte, pero yo sé, porque entiendo y creo de parte del Señor que hay miles de personas que están escuchando la palabra de Dios. Amén. Y eso es fe, eso es creer, aunque no lo vea. Aunque no lo vea. Por eso yo te invito a que puedas desarrollar tu visión espiritual. Hoy nos siguen más personas a través del internet que físicamente. El Señor no ha cambiado, el Señor es el mismo, hoy, ayer y siempre. Pero lo que ha cambiado es la perspectiva, cómo miramos las cosas. Si yo me guío por mi sentir, o porque tengo que ver para sentir, voy a estar frustrado. Como tantos pastores hoy les está pasando, sus iglesias vacías y están frustrados porque no pueden ver. Pero hay otros pastores en el mundo que han entendido que a través de una simple cámara fría están afectando al mundo entero. ¿Qué pasó? Hay un paradigma, hay algo que se rompió, hay algo que cambió. Claro que esperamos que después este lugar se llene y que cada iglesia explote de la bendición de Dios y de almas viniendo a los pies de Cristo. Pero nosotros no creemos por mirar, creemos porque creemos en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y eso te mantendrá firme. Así que yo quiero que te prepares. Esa es la introducción de lo que quiero compartirte en este primer punto. La fe no es cerebral. No es cerebral. La fe no es natural. No es fabricada por los sentidos del hombre. La verdadera fe es dada por Dios. Es dada por Dios.
Es lo que quiero compartirte en este día, esta mañana. El mundo tiende a caminar bajo una fe basada en lo que siente. Ahora, como creyentes hemos trabajado tanto nuestros sentidos que hemos limitado el poder de Dios. Y de eso es lo que quiero compartirte esta mañana. ¿Cómo trabaja nuestro cerebro? ¿Sabe? Nuestro cerebro trabaja a través de un sistema llamado sistema sensorial. Está formado por receptores sensoriales que mandan información a nuestro cerebro. Y los principales sistemas sensoriales de nuestra vida son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Eso desarrolla la vida humana. Esto desarrolla el ser humano. Me gusta lo que dice el doctor Lucas Márquez. Dijo: los 5 sentidos han sido los grandes educadores de nuestro mundo, desde la caída de Adán hasta hoy. Y los ejemplos que da es las tradiciones, los pensamientos, las ideas, los mitos, las creencias, las percepciones, los paradigmas y las convicciones. Pero la fe va más allá de toda razón lógica y comprensible para el hombre. Porque la fe es dada por Dios. Amén. Es dada por Dios. Y quiero compartirte esto. Y usted quizás dirá: pero ¿dónde está la palabra? Dice la palabra que el camino de la fe no es por vista. ¿Sabe qué dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 7? Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. En la Reina Valera dice: porque por fe andamos, no por vista. Pero me gustó esta interpretación bíblica: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Amén. Qué tremenda es esta palabra. La misma palabra del Señor nos anula uno de los sentidos más extraordinarios que Dios le dio a los hombres cuando se trata de fe: la vista. Qué tremendo. Dios ha dado la vista para que podamos mirar, para que podamos contemplar, observar, tener perspectiva de lo que vemos. Pero cuando se trata de fe, mi vista natural es anulada para que yo pueda comenzar a mirar espiritualmente. Así que yo quiero compartirte que tu fe va más allá de lo que hoy estás mirando. Amén. Por eso te decía al principio, hoy miramos este lugar vacío. Yo me deprimo, mi sentimiento me deprime porque lo que yo veo no es conforme a lo que yo estoy deseando. Pero la fe no es un sentir, no es un deseo. La fe es un creer de lo que Dios va a hacer. Porque no andamos por vista, sino por fe. Amén. Así que yo quiero compartirte esta palabra. No hay cosa más triste en esta vida que ser invidente espiritualmente. Que no podamos ver lo que Dios está haciendo. Así que me gustaría que le digas ahí al que está a tu lado, porque no vamos a perder esta forma de predicar que tenemos. Yo hoy no puedo verte, pero me gustaría que se amarres al que está a tu lado. Después mandar una foto tocando al que estaba ahí a tu lado, diciéndole: ¿ves? No necesitamos ver, necesitamos creer que Dios va a hacer algo. Amén. Amén. Dale un buen aplauso a Jesús. Vamos, yo quiero escuchar ese aplauso virtual. Amén. Vamos, que se escuche en esta ciudad que hay un Dios todopoderoso. Amén. Amén. En Él
En la palabra de Dios tenemos la mejor visión. Así que yo quiero compartirte y vamos a empezar a hablar de los distintos sentidos que se han interpuesto y nos han limitado muchas veces en vivir por fe. Claro, hemos sido educados desde el principio de los tiempos, por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que olemos, por lo que nos gusta, por lo que probamos, por lo que oímos. Por eso dice la palabra que a muchos cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que están escuchando, los desvían del propósito de Dios. Yo hoy quiero afirmarte: tú no estás para ser guiado por tus 5 sentidos, tú estás para ser guiado por la fe del Hijo de Dios en tu corazón. Amén. Así que mantente firme. Yo sé que esta palabra te va a gustar porque va a abrir tu corazón, va a abrirte a la fe. Muchas veces hacemos transitar la fe por el camino sensorial, o peor aún, por el estado de ánimo que tenemos. ¿Conoce esas personas que según el estado de ánimo es lo que declaran a través de la palabra de Dios? Si se levantan bien, van a declarar bien ese día. Escúchalo. Pero si se llegan a levantar mal, andate, porque van a hablar cosas que no deben hablar. Y claro, todos estamos también, por decir de alguna manera, vacunados con estos 5 sentidos en los cuales dominamos y muy bien. Y muy bien. Así que el estado de ánimo puede jugarte una mala pasada. Algunos, por los que han visto y por lo que han escuchado, condicionan a creer, se condicionan a creer. Y el Señor me ministraba con el profeta Elías. La palabra de Dios dice que el profeta Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Así que el profeta Elías sufrió estos síntomas. Cuando escuchó que una mujer lo amenazaba y que pedía su cabeza, escapó, se escondió, huyó, quería morirse. Mira el estado de ánimo de una persona. Lo que escuchó, porque no lo vio, lo escuchó. Tocó sus sentidos, se empezó a imaginar cómo sería él mismo con la cabeza cortada. Él venía de cortar a 450 cabezas de los profetas falsos. ¿Y qué pasó en ese momento? Hizo caminar su fe por un camino equivocado, el camino de los sentimientos. Por eso yo creo que para haber huido, él tuvo que haber experimentado, sentido en sí mismo lo que es quedarse sin cabeza. Experimentó el miedo, el temor, el fracaso, y huyó y se escondió. Pero no apeló a esa fe sobrenatural en la cual estaba sobre él también. Por eso yo quiero compartirte esta palabra. Ojo con lo que estás escuchando. Ojo con lo que estás viendo todos los días. Pueden condicionar tu fe. Dios es más poderoso que un simple virus o una amenaza de pandemia mundial. Dios es más poderoso. Dios es más poderoso que el miedo que hoy tienes, que el temor que tienes. Dios es más poderoso. Amén. Por eso yo quiero compartirte la palabra. Y nosotros tenemos que centrarnos en la palabra, porque la palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y yo tengo que creer, aunque no vea, aunque esté escuchando malas noticias, yo tengo que creer. Tengo que confiar. Por eso me gusta esa palabra que el Señor me ministraba. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Nuestra fe en Jesús. Nuestra fe en las promesas. Porque dice, porque fiel es
el que prometió. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Ahora, ¿cuántos echaban demonios y hoy están escondidos por un virus? ¿Cuánta gente que era usada por Dios y hoy están temerosos? ¿Qué pasó? Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿qué pasó? ¿Se da cuenta que hemos sido tocados en nuestro sentido? Nuestro sentido dicen danger, peligro, virus, peligro. Hay alguien sin barbijo, peligro, peligro. Todo eso dice nuestros ojos, nuestro sistema sensorial, lo que escuchamos, lo que vemos, empieza a ser afectado. Pero nosotros tenemos que guiarnos por la fe. No estoy diciendo que no tomes recaudos, que no seas precavido con todas las cosas que nos están pidiendo en el gobierno. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la fe va más allá que una simple saliva que puede contaminar al hombre. La fe va más allá. La fe, tu fe es la que vence a este mundo. Amén. Por eso yo quiero que te levantes. Cuando nuestra fe está siendo viralizada por los sentidos, empezamos a usar términos como este. Y esto es lo que me ministraba el Señor. Esto sabe mal. Términos que usamos conforme a los sentidos que manejamos, que hemos sido educados. Esto no me gusta nada. No sé si alguna vez ha dicho eso. Si yo no lo veo, no lo creo. Algo me huele mal. Algo me huele mal. Yo siento que algo va a pasar. Siento que algo va a pasar. Salvo que sea el sentir en el espíritu. Pero la gran mayoría de las veces sentimos por lo que vemos. Y tus ojos te pueden engañar. Lo que estás escuchando no es la realidad. Atento. Por eso que el que va a traer claridad, ¿quién es? El Espíritu Santo del Señor. Cuando el río suena, algo va a pasar. Porque viene agua o viene con piedra. Y usamos todas estas cosas. Esto no lo estoy diciendo a modo de discernimiento, sino de oponernos a la voluntad de Dios. En el mundo de la fe, nuestros sentidos, por mejores desarrollados que estén, quedan anulados a la fe. La fe los anula porque va más allá de la comprensión humana que podemos tener de las cosas. La fe no es sensitiva. Y vuelvo a ser redundante en esto. No tengo que ver, no tengo que tocar. La fe es algo sobrenatural. Esa es la fe. Y por eso somos afectados. Claro que esta palabra yo también me hablo a mí mismo. Porque es claro que dice la palabra sin fluctuar. ¿Quién no ha fluctuado en algún momento? ¿Sí o no? ¿Quién ha visto una realidad y ha dicho, no, esto no va a cambiar? Porque su perspectiva lo ve, porque lo que está viendo con sus ojos, o escuchando con sus oídos, o palpando con sus manos, la realidad dice otra cosa. Pero Jesús va más allá de la realidad que vivimos. Eso es lo que quiero compartirte este día. Así que la verdadera fe es una realidad que opera más allá de los límites que conocemos. Y quiero compartirte, la fe, por ejemplo, no espera tiempos humanos. Aquí lo tenemos. La fe no espera tiempos humanos. ¿Ha escuchado alguna persona decir, o algún creyente también, pero no es mi tiempo? ¿Sí o no? O cuando le compartimos el evangelio a alguien, no, todavía no es mi tiempo. Como si él dominara su tiempo. Eso no es una realidad. Pero claro, estamos afectados por lo que sentimos, por lo que vemos.
condicionado por lo que creemos ser, no siendo nada. Qué tremendo. La fe no se paraliza ante el dolor. Ahí lo tienes en pantalla, si lo podemos agrandar para que nuestros hermanos lo puedan apreciar bien. La fe no se paraliza ante el dolor. Soporta el dolor. Soporta el dolor. La fe no retrocede ante el miedo y el temor. ¿Recuerdan a David? No retrocedió ante el temor de Goliat, ante las palabras de miedo que causaba al pueblo. No retrocedió. Ahí estaba David con una palabra de bendición, con una palabra de autoridad y lleno del Espíritu del Señor. Amén. La fe no se detiene por la crítica. Hay personas que se detienen por la crítica. La crítica lo que tiene que hacer es llevarte a avanzar mucho más de lo que estás escuchando. Hay personas que lo critican y se detienen. La fe no reconoce crisis. No la detiene una pandemia. La fe no la detiene nadie. Por eso yo quiero compartirte esta palabra, que yo sé que te va a hacer muy bien a tu salud espiritual esta mañana. La fe avanza más allá de la muerte. Más allá de la muerte. No es limitada por lo natural. La Biblia dice que la muerte es sorbida en victoria para aquellos que creen en Jesús. Amén. Así que ni la muerte ni ninguna otra cosa creada te podrá apartar de la gracia que es tu Señor Jesucristo. Nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Jesús. Considera estas palabras que estoy compartiéndote este día. La verdadera fe va más allá de cualquier realidad que podemos estar viendo. Muchos creyentes practican su fe conforme a lo que sienten, limitando así el verdadero potencial de la fe. Amén. El segundo punto que quiero compartirte y último esta mañana. Quiero argumentar cómo nuestros 5 sentidos se nos interponen ante nuestra fe, que no es nuestra, es dada por el Espíritu Santo, pero que se interponen a lo que el Espíritu quiere hacer. Este segundo punto quiero decirte, la fe es espiritual. La fe es espiritual. La verdadera fe es sobrenatural. Sobrenatural. Por eso quiero darle gracias al Señor por esta fe. Quiere decir que va más allá de cualquier lógica humana. No limites tu fe a tus 5 sentidos. Lo que ves, lo que escuchas, lo que tocas, lo que gustas, lo que oyes. No limites tu fe. Ella es sobrenatural. Va más allá de lo que nuestro cuerpo físico natural, humano, puede percibir. Así que yo quiero bendecirte con estas palabras. Ahora, ¿cuántas personas perdieron su visión espiritual de las cosas por no entender la visión de Dios o una visión espiritual? Y el Señor me ministraba que cuando Dios llama, nos llama en un lugar que conocemos. Cuando viene el llamado de Dios, viene sobre un lugar donde tú conoces el lugar donde caminas, donde conoces el lugar donde te mueves. Estás seguro del lugar donde estás. Pero cuando llega la palabra, llega el Señor para que dejes todo por el Señor. Todo. Para el caso de lo que te voy a hablar fue muy literal, fue para Abraham. Y claro, cuando llega la palabra del Señor, lo primero que hace la palabra es que afecta tu visión de la realidad en la cual estás.
La realidad en la cual hay que dejar para avanzar a una realidad espiritual. De una realidad natural a una realidad espiritual. De una realidad física a algo que no veo, pero que tengo que involucrar mi propia vida, mi propia naturaleza a caminar por algo que no veo, pero que estoy creyendo. Ese es el poder de Dios. Y así viene la fe. Y así me encontró la fe. Nos encontró esta fe. A mí y a mi esposa. Y a cada uno seguramente de los que estamos hoy aquí, de los que están escuchando, que se han convertido al Señor. Y pueden contar su testimonio de vida, cómo Dios cambió su visión. Pero en medio de nuestro caminar cristiano, nuestra visión tiene que permanecer espiritual. No podemos dejar nuestra visión a las cosas naturales. Porque sin lugar a dudas yo hoy no podría estar predicando, estaría totalmente desanimado. Pero no estoy desanimado, estoy animado porque sé que detrás de esa cámara Dios está haciendo algo sobrenatural. Amén. Así que yo quiero escuchar ese aplauso virtual para Jesús. Amén. 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 Más allá va la fe de lo que yo pueda sentir esta mañana. Más allá del estado de ánimo que yo me levanté esta mañana. La fe va más allá de lo que yo soy. Más allá. Excede nuestro conocimiento, dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 12. Versículos 1 y 2. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo eso: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra, diga conmigo lo que me están escuchando en sus casas, a la tierra que te mostraré. Te mostraré. Había que avanzar para verla. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Qué tremenda palabra del Señor. Una palabra que la vamos a recordar nosotros porque la teníamos, si la pastora se acuerda, escrita en nuestra heladera, porque fueron una de las primeras palabras que el Señor nos dio cuando nos llamó, y recordamos esta palabra. Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela, a una tierra que el Señor le iba a mostrar. Como decíamos, Abraham tuvo que caminar a algo que no estaba viendo físicamente, pero que lo estaba creyendo. Y esto es lo que hace importante la fe. Que tú dejes todo por creer en algo que Dios va a hacer. Deja de mirar la realidad que te rodea, aunque sea buena también. Y mira lo que Dios quiere hacer. Saca tu corazón de una tierra física a una tierra espiritual. Eso quiero hablarte esta mañana. Así que la visión espiritual te desprenderá de la visión física de las cosas. La visión espiritual te desprenderá de la visión física de las cosas. Alguien que esté atado a este mundo será muy difícil que viva por fe. Si estás atado a las cosas de esta tierra, te digo, se te será muy difícil vivir por fe. El joven rico fue uno de los casos que el Señor habló en su palabra. Había hecho todos los preceptos del Señor y sus mandamientos desde su juventud. Pero cuando el Señor le dijo que dejara todo, si quería seguirle, si quería ser un discípulo, si quería amarlo, que dejara todo, que vendiera todo lo que tuviera, que se lo diera a los pobres y le siguiera. Y dice la Biblia que ese joven se fue triste porque no pudo despojarse de lo que tenía, de lo que vio, de lo que sentía, de lo que gustaba, de lo que palpaba. No se pudo desprender de una tierra física. Pero Jesús va más allá de lo que podemos poseer en esta tierra. Esa es la enseñanza correcta.
Tenerlo a Él implica tenerlo todo. No tenerlo a Él, por más que tengamos todo, no tenemos nada. Esa es la palabra. ¿Qué tierra opera en tu corazón? ¿Qué tierra estás viendo dentro tuyo? ¿Una tierra corruptible? ¿O una tierra espiritual que en el corazón tuyo puede fluir leche y miel? Y que las cosas en la palabra de Dios son muy distintas a lo que nosotros podemos ver y percibir, aún con nuestros propios ojos, que Dios nos regaló para poder interactuar en este mundo. Por eso yo quiero compartirte, y el Señor me ministraba, y quiero compartirte parte de nuestro testimonio. Recordábamos en la semana con la pastora, cuando nuestra visión estaba puesta en el trabajo, en el primer tiempo servíamos al Señor, pero nuestra visión estaba en el trabajo, en tener una gran cerrajería, en capitalizarnos en esa área, en crecer, como toda familia, en nuestros proyectos como familia, en tener hijos. De hecho, ya venía Lisandro en camino. Estábamos ocupándonos de nuestro futuro, y claro que es bueno, es loable. ¿Quién no se preocupa por su futuro? Todos tenemos que ocuparnos. Pero el Señor tenía otros planes. Y cuando el Señor tiene otros planes para tu vida, te enseñará a dejar tu tierra y tu parentela por Él. En el lugar de Abraham fue real. Literal. Yo no abandoné mi casa ni mi familia, pero la condición espiritual habla del lugar que yo le dé al Señor, de las cosas de esta tierra, a lo que Él quiere hacer. Por eso dejar lo que estás acostumbrado a ver y a tocar es lo que más le cuesta al hombre. De hecho, lo que más le cuesta al ser humano es desaprender lo que ha aprendido. Es más fácil aprender que desaprender. Y hemos aprendido por generaciones a movernos bajo nuestros sentidos. Y cuando algo puede andar mal, decimos algo, siento algo, pero esa no es la perspectiva de Dios, es mi perspectiva. Yo tengo que mirar como Dios mira, aunque las cosas sean oscuras, como ahora. Que la situación es tan oscura, pero algo Dios va a hacer, y yo tengo que creer en eso. Ahora cuando vuelvo al estado natural, al estado almático, al estado de mis 5 sentidos, ahí uno quiere agarrar una escopeta y matar a todos. ¿Sí o no? Yo les voy a dar a estos que están haciendo que el mundo pase esto y aquello y lo otro. Nos volvemos justicieros. Pero ese es el almático, ese es el que siente, ese es el que entiende las cosas naturalmente, pero el espiritual ve las cosas a través de la gracia del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De un día para otro nos quedamos sin trabajo, sin recursos, con un hijo recién nacido, sin casa. Recordábamos en la semana, me dejaron todas las maquinarias de cerrajería afuera, que me las podían haber robado. Gracias a la gloria del Señor nadie me tocó nada, pero me lo dejaron en la vereda, sirviendo al Señor y con un llamado al ministerio. O sea, si alguien tiene un llamado al ministerio, no, esas cosas no son posibles para un llamado al ministerio. Si alguien llama al ministerio, no me va a hacer despojar de lo poco que tengo, o de lo poco que conozco, o de lo que siento. Porque duele ser removido de lo que uno entiende, de lo que uno ama, de lo que uno se ha proyectado y de lo que uno también ha amado. Pero cuando Dios llama, todas las cosas son muy diferentes. Vete de tu tierra y de tu parentela significa cambiar de visión, de una visión física a una visión espiritual. Recuerda esta palabra para aquellos que se aferran a sus 5 sentidos, que lo dominan muy bien. Pero la palabra del Señor es espiritual, no natural.
Vete de tu tierra y tu parentela. Significa cambiar de visión, de una visión física a una visión espiritual. No te aferres a nada de lo que tienes, porque Dios va a cambiar las cosas. El corazón tiene que ser puro y exclusivamente para aquel que te llamó. Mire, el Señor me ministraba, esta es la bisagra para un verdadero creyente. Es dejar la conformidad de este mundo, la comodidad de este mundo, para vivir en un mundo espiritual lleno de promesas. Hay una bisagra. Esa bisagra es la conversión. Tu vida cambia. Dejamos de ser guiados por nuestros 5 sentidos a ser guiados por la fe, por algo que no vemos, pero sabemos que nos llama. Ese es el Dios, ese es el Espíritu Santo, esa es la fe que como creyente tenemos que abrazar. Cuando perdimos todos como familia, todo, porque perdimos todo. De un día para otro nos cambió la situación. Tomamos la mejor decisión: servir al Señor, aún dejando todo lo poco que teníamos para conocer ese camino que Él nos quería mostrar. Ahora personas muy cercanas a nosotros se levantaron a decirnos, porque entendían en su mirada natural de lo que sentían, porque nos aman, porque nos amaban, y entendían que era una locura hacer eso. ¿Cómo que lo poco que tenés lo vas a dejar para seguir a un Dios que no ves? ¿Cómo que vas a hacer eso? ¿Qué van a comer tus hijos? ¿De qué vas a vivir? ¿Quién te va a alimentar? Recuerdo que gente espiritual me dijo que vas a pensar que te va a mantener la gente. Y si la persona recuerda, eso hirió nuestro corazón y Dios los tuvo que sanar. Porque esa no era nuestra verdad. La verdad era seguir a Jesús, hacer lo que Él nos llamaba a hacer, hacer el ministerio que Él nos llamó. Y cuando eso está en el corazón, Dios comienza a trabajar, aunque la realidad sea totalmente diferente a la que nosotros entendimos, diciendo: no, si es el ministerio, es bueno, tiene que ser de esta manera. Pero el ministerio no empezó de la manera que nosotros creíamos. Los avivamientos, escuché a un pastor decir, no empieza con las sillas llenas de gente. El avivamiento empieza y comienza en el corazón de aquel que cree que Dios puede hacer algo con él. Así que yo quiero que te prepares en nombre del Señor. Pero hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido. Nos despojó de una visión física y nos dio una visión espiritual muy grande. Hoy estamos predicando, seguimos haciendo su voluntad. Pese a esa pandemia, pese a este virus, Dios nos llamó al ministerio, y si Dios nos llamó al ministerio, Él nos sostendrá y Él se va a encargar de extender este ministerio, porque va más allá de nuestros ojos físicos y de lo que podemos ver hoy. Va a una realidad que creemos y que Dios va a desarrollar, y será sobremanera abundante. Será cosa tremenda lo que Dios hará contigo. Así que dale un buen aplauso a Jesús. Amén. Amén. Un buen aplauso virtual. Pero lo que no podemos ver no necesariamente es lo que Dios está viendo. Así que abre tus ojos a una realidad diferente. El Señor me ministraba cómo Abraham se tuvo que separar de Lot, su sobrino, porque su sobrino fue con él a esta aventura, a esta decisión de fe. Y yo vengo a decirte esta mañana: no seas como Lot, que sus ojos estaban sujetos a una visión de este mundo, a una visión natural. Él miró lo que le convenía, miró la llanura del Jordán,
miró las aguas, lo verde de la llanura de ese Jordán, sin darse cuenta que era una gran trampa, una gran maldición le alcanzaría. En ese lugar, Sodoma y Gomorra eran las ciudades que estaban ahí pujantes, iban a ser destruidas. Busca la verdadera dirección de Dios, la verdadera visión que Dios te quiere dar. Este es tiempo de mirar al cielo y no mirar a este mundo. Amén. Tiempo de mirar al cielo y no mirar a este mundo. El no visualizar correctamente te puede detener del propósito de Dios para tu vida. Y puedes tener grandes complicaciones para el futuro. Génesis 13. Dependerá a qué visión le vas a hacer caso. ¿A la visión de Dios o a tu visión? A tu forma de mirar las cosas. Yo sé que hay muchos que me están escuchando y viendo y que tienen su forma de mirar. Pero Jesús excede la forma que estás mirando. Tu realidad hoy, por más que sea tremenda, terrible, Él puede ver más allá de lo que tus ojos pueden ver hoy. Así que yo quiero darte esta palabra. Génesis 13, versículo 10, dice su palabra: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, de toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como en la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Aquí está la palabra que te compartí al principio. Y el versículo 14 dice: Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, dice el Señor. Amén. No te dejes guiar por lo que ven tus ojos. Deja que la fe, guíe tus pasos. Amén. No te dejes guiar por lo que ven tus ojos. Deja que la fe guíe tus pasos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Demos un buen aplauso al Señor esta mañana. Amén. Dale un buen aplauso a Jesús en tu casa. Él te está hablando. Él quiere que recuperes la visión espiritual y que no te confundas con esa visión que muchas veces es almática y viene por el sentir. Nos movemos por lo que vemos. Pero la Biblia dice que no nos debemos mover por vista, sino por fe. Ahora, ¿cuántas veces nuestros sentidos se interponen a la fe? Se interponen a la fe. Hubo creyentes en la Biblia. Quiero ir acelerando para concluir el concepto de esta palabra. Hubo creyentes en la Biblia que se guiaron más por sus sentidos que por la fe. Vemos gente que se guiaron por su olfato. Y me dirá, ¿cómo? Sí, se guiaron por su olfato. Su olfato fue más fuerte que lo que Jesús estaba diciendo. Y estoy hablando de Marta, que era hermana de Lázaro. Y usted me dirá, ¿cómo? Sí, mire, Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículo 39. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Y estaba Marta ahí. Y dijo Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, o en otras palabras, no abras esa piedra, Jesús. Por favor, hiede ya, porque es de 4 días. Qué buen olfato que tenía esta mujer. Yo soy de un olfato sensible. Hay algo, un mal olor, la pastora me conoce. Tengo un olfato impresionante. Me lo ha dado el Señor. Es parte de mis 5 sentidos. Pero no me pueden anular a la fe. A esa mujer, su olfato, su sentido del olfato, de la realidad. Cuando estoy hablando del olfato, estoy hablando del sentido de la realidad. Los 5 sentidos nos muestran la realidad que estamos percibiendo. Pero más allá de eso hay una realidad que es espiritual.
Y Jesús está más allá de esa realidad en la cual hoy percibimos y muchas veces militamos en ella. Así que mire, ese olfato, Marta le dijo a Jesús: hiede ya, esto me huele mal. ¿Se acuerda cuando dijimos al principio, esto me huele mal? No hay nada que hacer, Señor. ¿Sabe qué significa heder? Olor desagradable, inaguantable, insoportable, descomponedor. Claro, estaba putrefacto, podrido. Eso es heder. Ahora, ¿cuántas veces ante la adversidad decimos: hiede ya, esto anda mal? Ante la adversidad comenzamos a olfatear algo, pero Dios tiene otra posición a lo que nosotros podemos sentir de la realidad que estamos viviendo. Aun cuando las cosas parezcan podrirse a tu alrededor, tú sigue creyendo. Aunque sientas mal olor, tú sigues creyendo. Dios cambia todas las cosas. Y sabe, me dio el Señor una tremenda palabra. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Escuche lo que dice su palabra: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Escuche, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Hay gente que hiede mal, pero la iglesia tiene el perfume de Cristo en la tierra. Nosotros somos el perfume que cambia las cosas. Cristo es el perfume que cambia la realidad. La iglesia es el perfume que cambia el estado de esta sociedad. Amén. Así que Marta le creyó más a su sentido de olfato, a su nariz, que a lo que Jesús enseñó. Si tu sentido de tu realidad te dice: no, esta persona sí está enferma. ¿Por qué? Porque está postrada, porque tiene llaga, porque tiene cáncer. El sentido de tu realidad dice esto. Y si entramos a una clínica o algún lugar donde hay alguien que está muy mal y puede estar descompuesto, también parte de su cuerpo podemos sentir el olor, ¿sí o no? Y no tenemos ni ganas de estar en ese lugar. Y los sentidos nos dicen: no, sí, está enfermo. No, sí, ese está muerto. Pero la fe no se limita a nuestros sentidos. La fe no se limita a la enfermedad o a la misma muerte, sino que la fe se sujeta a lo que está escrito. ¿Y sabe qué dice la Biblia de eso? ¿Cómo contestó Jesús acerca de esto? Pero no les he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que dale un aplauso a Jesús. Amén. Vamos, yo no sé quién está mal de la nariz, quién está mal de su visión, pero quiero ir avanzando, guardando, dice la palabra en 1 de Timoteo, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Y con esto quiero decirte: no metas tus narices en la voluntad del Señor. Le voy a decir a los 2 o 3 que tengo acá: no metan sus narices en la voluntad del Señor. No metan sus narices en la voluntad del Señor. Amén. Amén. No importa que huelas mal olor, Dios tiene la última palabra. Juan 20, 27. Y quiero ir rápido. Capítulo 20, versículo 27. Tenemos otra palabra. Están aquellos que dicen: no, yo si no veo, si no toco, yo no creo. ¿Recuerdan esa frase? Si no pueden ver, si no pueden tocar, no pueden creer. Y dice la palabra del Señor: y dijo Tomás, y le dijo el Señor a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, Tomás,
sino sé creyente. Qué tremenda palabra del Señor. A veces necesitamos tocar para poder creer, y esto limita nuestra fe. Por eso ustedes conocen esta historia. Necesitamos creer. ¿Sabe qué dijo Jesús acerca de esto? No seas incrédulo, Tomás, dice el Señor. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Ustedes, la iglesia, los que hemos creído hoy, tenemos esta esperanza. No necesitamos tocar para creer. Di la palabra, Señor. Di la palabra y algo va a suceder. Como dijo el centurión con su criado. La incredulidad se puede palpar. La fe se debe buscar. Esa es la diferencia. Claro que Tomás palpaba su incredulidad, pero la fe se debe buscar. Amén. Gracias, Señor. No sé si tenemos esa palabra. Amén. Están también aquellos creyentes que al degustar la palabra del Señor sintieron lo amargo de la prueba y retrocedieron de su fe. Esto mismo le pasó al pueblo del Señor cuando deseaban aguas. Apenas habían salido de Egipto, iban camino a la tierra prometida, pero tenían deseo de agua, de gustar aguas, de saborear aguas. Pero cuando llegaron a ese valle, las aguas, dice la palabra, que eran amargas. Y eso habla, mis amados hermanos, que cuando nos convertimos al Señor, tenemos que caminar bajo la fe y no dejar que nuestros sentidos se nos interpongan. Ellos necesitaban gustar del agua, pero yo quiero compartirte algo. Aquellos que muchas veces entran en el camino del Señor, hay días, hay veces que hay que degustar de lo amargo de la prueba. Y muchos no quieren lo amargo de la prueba y se quejan y se apartan y reniegan contra el Señor. Pero cuando probamos lo amargo de la prueba, entendemos lo dulce que son las aguas del Señor cuando comienzan a llegar. Amén. Así que yo quiero que te prepares. Esta enseñanza es para que prepares tu corazón. Éxodo 15, versículo 22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Seúr, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Por eso, mira la palabra de Dios. No te quejes, porque lo amargo que hoy estás experimentando se puede convertir en lo más dulce que has experimentado. Esa es la palabra que hoy quiero compartirte. Y dice el Señor: y echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza. Allí los probó el Señor. Dios te está probando. Si hay alguien que dice: Dios me está probando, soporta lo amargo. Clama, porque Dios endulzará las aguas. Dios tiene un propósito. Después de la prueba vendrá la bendición. Después de lo amargo desatará su gracia. Por eso yo quiero compartirte esta palabra. La Biblia dice que aún si bebiéramos cosas mortíferas, no nos hará daño. Esa gloria de Dios sobre nosotros, sobre la gracia del Señor sobre nosotros. Él es nuestra bendición. En Él está nuestra fe. Y por último, quiero cerrar esta enseñanza
con esta palabra. Mateo capítulo 7, versículo 24. Si lo tenemos ahí en pantalla. Mateo: cualquiera pues que me oye estas palabras, escuche, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El último sentido de los 5 que el hombre desarrolló es el sentido de la audición. Amén. Por eso yo quiero compartirte estas palabras. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué malas noticias están entrando por tus oídos? Cuando Dios tiene grandísimas promesas a los que escuchan. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero no tan solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino tenemos que ser hacedores de la misma. Dice Santiago: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. Yo quiero compartirte este mensaje. No dejes que la palabra del Señor te la robe el enemigo. Escucha la palabra. No escuches lo que está pasando en este mundo, en esta sociedad, o todo lo malo que se está levantando. Tú escucha lo que dice la palabra del Señor. No te guíes por tus sentidos. Deja que esa gloria del Señor opere en tu vida. Escucha una sola palabra. Dale lugar a la fe. Si vas a escuchar, porque Dios ha puesto oídos para que escuches, es para que escuches la fe. Amén. La fe. Y te puedas sostener en la palabra del Señor. Si es así, soplarán los vientos, vendrán los ríos, pero Él será tu roca. El Señor será tu roca. Amén. No le des lugar a la razón de tus 5 sentidos. El saber escuchar bien y obedecer a la palabra de Dios es el camino a lo sobrenatural.